Bueno, pues continuamos con la maestra y pues le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al principio como que estábamos un poco nerviosas las dos por este inconveniente del internet y ella desde la mañana me decía, no, nunca he estado, no, 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 por favor, no, no he estado en un programa de radio. Pero bueno, como dice, esta es una charla entre amigos y la verdad es que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Les comento que la maestra ha estado con nosotros como docente en el Insigne Colegio Superior de Certificación en la materia de Derecho Agrario. Y bueno, pues el día de hoy vamos a transmitir un programa muy interesante que se titula Los derechos humanos en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que queremos decir con este programa el día de hoy? Bueno, pues queremos decir muchas cosas. Creo que hay temas muy interesantes dentro de los derechos humanos. Y bueno, pues ahora con la experiencia que usted tiene, maestra, yo le preguntaría, ¿realmente hay derechos humanos indígenas? Es una buena pregunta, maestra, porque hablamos y es muy común y sobre todo está como muy en auge este tema de los derechos humanos, no solo por lo que implica eh, los derechos humanos y la historia que hay detrás de ello, ¿no? Sino porque estamos en un país, bueno, y no solo en un país, porque al final esto es a nivel mundial. Históricamente tenemos una deuda muy grande y pendiente con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios y con toda la comunidad perteneciente a ellos. En letra muerta, desafortunadamente, para dar contestación a la pregunta, sí, sí existen los derechos humanos, al menos plasmados en una legislación, en nuestra Carta Magna, después de la reforma constitucional que se hizo en el año 2011, se establecieron en nuestra Constitución el reconocimiento no solo de los derechos a las comunidades y pueblos indígenas, sino a la autoadscripción de las personas, es decir, aquellas personas que se reconocen y se ostentan como personas indígenas. Sin embargo, y desafortunadamente, eh, no se han ejecutado o no han tenido la ejecución o implementación que debiera ser necesaria, ya que si bien es cierto, es el hecho de que se encuentre constituida dentro de nuestra Carta Magna es un gran avance, es un gran paso que no se había dado en muchos años, pero también es cierto que todavía nos falta mucho para que eso que se encuentra ya plasmado en una norma pues sea aplicable para, para terceras personas y en este caso para la población indígena. Desafortunadamente no lo es en la práctica diaria y en la práctica, en la experiencia, tanto en asuntos de índole administrativo como de índole judicial, es evidente que aún las prácticas de racismo, discriminación en contra de la población y la comunidad indígena sigue estando en auge. Creo que vamos avanzando, desafortunadamente no al paso que la misma sociedad y la propia globalización lo exigen, pero bueno, estamos dando pasos pequeños, pero creo que un poco más certeros o más afianzados que en su momento o en sus orígenes quizás no se imaginaba. Sí, creo que esta parte de la consistencia de exigir estos derechos es muy importante, es necesaria, ¿no? Sabemos de miles de casos de personas indígenas que están recluidas sin ninguna prueba, sin ningún sustento del por qué están ahí. Y en ese sentido, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención este encierro, las cárceles. Desafortunadamente, sí lo tengo que decir, conozco varios y no por mí, no porque yo haya estado encarcelada. Yo trabajé con niños y me tocó ir a los tutelares de menores y para mí era muy desgastante, muy triste, emocionalmente yo salía acabada
tuve también la oportunidad de conocer el Reclusorio Oriente y es una situación muy, muy compleja, es una situación que realmente, o sea, a mí me rebasaba de verdad cuando yo iba, yo llegaba deshecha a mi casa, o sea, no, sí era por el cariño que les tenía a esos chicos, pero no sé, como que las vibras son demasiadas. Y ahora, yo en este sentido le quiero preguntar en dos vertientes la situación. Usted como abogada, creo que su carrera, su formación le da cierta fuerza para ir y conocer esos lugares, ¿no? Creo que desde que inician con los estudios conocen este tipo de situaciones, de leyes y todo, y entonces se van haciendo estos procesos como mentales tal vez para llegado el momento ir. Pero le preguntaría si a la maestra Carmen, a la licenciada, a la maestrante, sí le preguntaría cómo es ese trabajo, cómo se hace ese proceso, cómo llegan a usted, en primera, cómo llegan a usted, porque hay muchos indígenas que ni siquiera hablan español, seguramente, ¿no? O sea, ¿cómo llegan esas personas a usted? ¿Cómo se hace ese proceso? Y en la otra parte, la otra vertiente, ¿qué es para Carmen el ir a conocer esos lugares? Eh, en su momento, bueno, hay varias instituciones, varias instancias. En su momento, cuando su servidora fue coordinadora jurídica de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo que hoy conocemos como INPI, existía un programa en donde la atención personalizada para las asesorías de la población indígena, en donde ellos, a través de la página de internet o de visitarnos directamente en las oficinas, nos hacían una manifestación de cuál era su problema en cuanto a las personas que se trataban de lo que era el registro civil, ya sea alguna modificación, alguna corrección, incluso personas, eh, hablamos de los procesos normativos o los sistemas normativos de las comunidades indígenas que hacen las veces para nosotros el derecho positivo mexicano, es decir, la Constitución, los códigos civiles, penales, la ley agraria, toda la legislación que tenemos hace las veces de los sistemas normativos en las comunidades indígenas, es decir, son regidos por una cuestión pluricultural y multicultural a través de los años de lucha y de lucha por el reconocimiento de sus derechos. Eh, Ellos lo que hacen es acercarse a estas instituciones, nos plantean la posibilidad oiga, sabe que lo más común que se presentaba era que no tenían un registro de nacimiento, ya que en la zona urbanizada u occidentalizada, los registros de nacimiento se dan en una institución de salud, ya sea pública o privada, donde te extienden un certificado de alumbramiento y tú con eso puedes ir a Arcos de Belén o al registro del estado familiar de tu localidad a registrar el nacimiento de tu hijo. En el caso de las comunidades indígenas no aplica de esa manera porque en su mayoría son tratados por parteras que obviamente no tienen ni las facultades ni el conocimiento o incluso la formatería necesaria para poder expedir una constancia de alumbramiento, lo que impide a su vez que ellos puedan acudir a un registro a registrar, valga la redundancia, el nacimiento de sus menores hijos. Eso a la postre se deviene en un descontrol de la ejecución de sus derechos, porque si yo no existo para el Estado jurídicamente, es decir, no tengo un registro de nacimiento que avale que Carmen Salinas nació el día tal, el día 7 de julio de algún año, pues entonces yo no existo legalmente y entonces yo no puedo tener acceso a la salud, no puedo tener acceso a la educación, no puedo tener un acta de nacimiento, una credencial de lector, un CUT, no puedo ejercer mis demás derechos. Entonces, la mayoría de los casos llegaban por esta situación, por la falta de un registro de nacimiento, que eso generaba
un sinnúmero o un abanico de irregularidades a lo largo del desarrollo de su vida. Para el caso de las personas privadas de su libertad, existen algunos proyectos que se trabajan de manera conjunta con Reinserta, con algunas asociaciones que se dedican a esto, Telmex, que también trabaja. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos van haciendo un registro de las personas o de los sectores vulnerables que se encuentran dentro de los centros de reinserción social, que en este caso hablamos de la comunidad LGBT, a la comunidad indígena, psicosocial, que son las personas que no se encuentran al 100 en sus facultades pero que se encuentran privadas de su libertad por alguna situación. En este caso, el vínculo era a través de este sector, de este consejo, en donde ellos nos decían, ¿sabes qué? Se encuentra Juanito Pérez, está privado de su libertad y tiene esta situación. Lleva él, en los años que nos tocó trabajar en los centros de reclusión de la Ciudad de México, encontramos muchos casos, entre ellos el de Juanito Pérez, que estaba recluido en, en el sur, en el reclusorio sur de la Ciudad de México, cuando realmente ni siquiera tenía un acta de nacimiento, no tenía una identificación y solamente lo tomaron, lo detuvieron, le hicieron un procedimiento judicial sin que el señor Juanito Pérez, hablar español y tuviera, de acuerdo a la ley, establece que deben de tener un traductor o un intérprete y también derecho a un peritaje antropológico, que el antropólogo va a ser el que se va a encargar del estudio de todo su contexto social para saber si la conducta o el hecho que ellos cometieron es señalado o no por sus sistemas normativos como un delito o como lo es en su caso en el derecho positivo mexicano, que en este caso sería en el Código Penal. Desafortunadamente, eso se refleja en un innumerable violaciones a los derechos humanos de este Juanito Pérez que ponemos en el ejemplo, en el que llevaba, si no mal recuerdo, más de 20 años, 22 años, recluido por un delito que él desconocía, sino hasta que ya empezó a aprender el español, se dio cuenta de qué delito estaba acusado, por qué situación lo habían detenido, y como ese, un sinnúmero de casos en los que desafortunadamente el desconocimiento, no solo el desconocimiento de la ley, sino de la lengua en la que te puedas expresar o comunicar con las autoridades para que puedas tener acceso a una justicia digna, ha marcado un sinnúmero de retrocesos en esta lucha que le digo que ya viene de muchos años atrás. Eh, Eso con respecto Los a, procesos que se como, llevan, sí. a los procesos. Y la segunda pregunta, perdón, Sí, maestra, ¿cómo me dijo? después de todo esto, bueno, hay un ser humano atrás de la Claro, abogada de la licenciada Carmen, hay un ser humano. O sea, yo cuando escucho esas historias y ahorita que lo escucho de usted, que es un poco más, que estamos un poquito más cercanas por a lo mejor poca, pero muy buena relación de trabajo que hemos tenido. ¿Qué pasa por las emociones de Carmen cuando ve esas injusticias? O sea, porque somos seres humanos claro, y eso nos indigna. Ahorita que me estaba contando y cada vez que escucho eso me indigno y digo, ¿cómo pueden ser tan malos? ¿Cómo pueden ser tan eh, faltos de visión? No darse cuenta que es una persona que no habla español, que no tiene la posibilidad de defenderse y que la tienen ahí por X circunstancia que el señor ni enterado estaba. ¿Qué hay de esas emociones de Carmen? ¿Cómo vive Carmen esas emociones? claro, es bastante difícil. Eh, a mí me molestaba, a mí siempre me han molestado mucho las etiquetas que como sociedad nos vamos poniendo eh, en sin número de cosas, ¿no? La feminista, el machista, el, no sé, para mí siento que todos somos iguales, no solo ante la ley, sino ante la sociedad, y entonces como tal deberíamos de ser tratados. Entonces, cuando yo estudiaba la carrera,
me decían, no, es que siento que no necesita ser como más ruda porque yo, aunque dicen que tengo cara de pocos amigos, trato de ser muy gentil o muy amable, digo, a menos de que las circunstancias lo ameriten, que Ujú. usualmente es en cuestiones de trabajo, me decían, no, es que tú tienes corazón de pollo, no, necesitas ser más dura, para estudiar esa carrera necesitas ser más dura, y a mí me molestaba porque yo decía, como dice esta película que acaba de estrenarse, tú puedes ser lo que quieras ser, y a mí sí me molestaba muchísimo que dijeran esa parte, pero ya con la experiencia que me deja el haber trabajado no solo en los centros de reinserción social, sino en todas las áreas y sobre todo en esta última, que es con las personas de comunidades indígenas, de verdad que sí te marca de manera, creo que en mi caso muy profunda, y por eso es la decisión que yo tomo al estudiar la maestría. Me doy cuenta al tratar con este sector o con esta población de lo que le decía, de tantos años de lucha, de, de pelear por el reconocimiento de lo que son, de lo que implican, y que ellos creo que han sido los únicos que han tenido el valor de luchar por lo que son, por lo que su contexto social e histórico les ha enseñado, y que no se han permitido, eh, digamos, eh, viciar por todo un contexto global, occidental, en donde el hombre blanco que habla castellano y que tiene solvencia económica es el que puede imperar en una sociedad como esta. Eh, Desafortunadamente, le decía, al momento de entrar a los centros de reinserción, cuando estás dentro de la licenciatura o de la formación académica que cada persona tiene, te das cuenta que sí, que existen delitos, que existen violaciones a los derechos humanos, pero ya cuando lo vives en carne propia y cuando te das cuenta que a veces la ficción supera, perdón, la realidad supera la ficción, es algo bastante cruel, bastante duro, y de verdad, como me lo decían aquellas personas cuando estudiaba la licenciatura y me decían, es que tienes que hacer de tripas corazón y no puedes dejar que el corazón de pollo te gane. Sí es cierto. Sí es cierto, porque tienes que aprender a hacer un nudo en la garganta, un nudo en el estómago literal, cuando estás entrevistando a estas personas y te das cuenta de la historia de vida que tienen, de las dificultades que han tenido que sortear, no solo por su condición social, incluso religiosa, o en este caso porque no hablen el español, sino también por estos prejuicios que, que como funcionarios públicos o eh, como garantes de la justicia, en este caso en los tribunales y en las agencias del Ministerio Público y demás sectores en donde se tiene los encargados de impartir justicia, creo que la falta de tacto, de sensibilidad y sobre todo de conocimiento de estos temas han sido el punto importante para que estas situaciones de racismo, discriminación y de injusticias en general que se cometen en contra de la población indígena vayan en aumento. Si bien es cierto que es la discriminación, el racismo, la violación de derechos humanos no es exclusiva de la comunidad indígena, también es cierto que sí se da en mayores casos, que sí son que sí se dan de manera importante en mayoría numérica, precisamente por esto, porque no saben hablar español, porque no saben que tienen derecho a la asistencia de un traductor, de algún intérprete, y eso va mermando muchas cosas, definitivamente como usted lo manifestaba, el entrar a un centro de esta índole y sobre todo con las medidas de seguridad con las que cuentan y con las historias que te van dejando el día a día de conocerlo, definitivamente eh, la, la vibra, las energías que se sienten dentro de estas instituciones son muy fuertes, se viven muchas cosas, te das cuenta
de la ingobernabilidad dentro de los propios centros de reinserción, de lo poco o mucho que como Estado y como sociedad hemos dejado de hacer para ellos, eh, que son una población olvidada y que en algún momento, trabajando sobre un proyecto de la identidad de las mujeres indígenas, hablaba yo de una lotería de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque soy mujer, soy indígena, soy pobre. ¿Qué otro requisito más necesito para que digan, bingo, tú tienes esa lotería de Todas las vulnerabilidades? características. Si Sí. cumples con todos los requisitos para que se te violen tus garantías, para que seas objeto de vejaciones, humillaciones, discriminación, racismo. Y ahí es cuando nosotros que trabajamos directamente con esta población debemos de hacer tripas corazón y saber diferenciar y dejar, que es muy difícil, dejar en esos centros, dejar en esas instituciones o dejar en la oficina ese quehacer social y separarlo de tu vida cotidiana diaria, porque si tú permites que esto merme tu tranquilidad o tu estabilidad o dejas eh, a estar abierta a todo lo que te llegue, es como si estuviéramos abierto la red Wi-Fi y te llegan todas las emociones y creo que eso también merma tu trabajo, tu ejecución profesional. Entonces, sí, hay que hacer de tripas corazón, hay que sacar la parte emocional y el prejuicio que como sociedad nos han construido para poder dar una asesoría, para poder dar una orientación objetiva y lo más acercada a derecho o certera para que estas personas puedan alcanzar lo que durante tantos años han peleado, que es la justicia. Exacto, sí, y ahorita que toda su respuesta viene con esta idea de preguntar, o sea, y ellos entiendo como toda persona que cae en esos lugares, en reclusorios, cárceles, como se le diga, tienen derecho a un abogado, ¿no? Y ahorita que lo comentaba, no, pues va el antropólogo, o sea, es un antropólogo. Yo no sabía que era un antropólogo el que se hace cargo de ese proceso. Me imagino que sería como de traducción. Sí, los derechos mínimos básicos que establece el protocolo de actuación cuando de los impartidores de justicia, cuando se ven involucrados derechos de personas que pertenecen a una comunidad indígena, habla de un traductor, que es la persona que va a hacer el enlace o el vínculo dentro de esta canal de comunicación, es decir, dentro de Carmen Salinas, que es a la que se le atribuye la comisión de un delito, y el impartidor de justicia, que puede ser un ministerio público, puede ser un juez, etcétera. Entonces, si yo hablo la lengua indígena otomí, por ejemplo, que es eh, que se encuentra principalmente en Querétaro, en el estado de Hidalgo y en el estado de México. Si yo hablo una de las variantes pertenecientes al otomí, entonces me tienen que asignar no solo a un intérprete que va a ser el que va a hacer el vínculo entre el juzgador y el imputado, sino también un traductor que va a ser aquel que va a, a realizar los escritos, digamos, la interpretación escrita de los documentos o de las referencias, tanto de los hechos imputados como de las acciones o derechos que se estén ejerciendo, porque no solamente es en la vía penal, sino en cualquier vía. Y el antropólogo haría las veces sí de interpretación o de traducción, pero no de, de las cuestiones legales, sino más bien de las cuestiones sociales, del entorno en donde vivo, si a lo mejor, no sé, hay un caso muy sonado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se fue a un amparo en revisión por parte de la Suprema Corte, en donde una persona
pastoreaba a su ganado y lo hizo dentro de un terreno que era considerado restringido por una comunidad de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Al momento de que las autoridades de esta comunidad se percatan que este señor está llevando su ganado a pastorear dentro de esa área protegida, le hacen del conocimiento que es un área restringida, que no lo puede hacer. El señor, digamos, lo amonestan. El señor insiste y al día siguiente vuelve a ir a que pastoreen, sabiendo que es una área protegida por esta comunidad, y así lo hacen en diferentes ocasiones, hasta que le dice las autoridades de la comunidad, sabes que si lo vuelves a hacer, vas a tener que pagar una multa de tanto, porque nuestros usos y costumbres así lo determinan y ya lo determinamos en la asamblea de la comunidad y tú lo tienes que pagar. El señor vuelve a hacer caso omiso, vuelve a llevar a pastorear a su ganado, a sus borregas, y entonces como no hace caso, le detienen a las borregas dentro del predio en garantía del pago que le habían, que le habían hecho de su conocimiento al dueño del ganado, y el señor denuncia por abigeato, que es el robo de ganado, en la ley penal occidental o positiva, que es la que nos rige como Estado mexicano. Él hace la denuncia porque realmente sí, los señores le quitaron el ganado, pero ellos le habían advertido y le habían dicho, de acuerdo a la Constitución actualmente, el derecho positivo mexicano, que es lo que nos rige a nosotros, está a la par de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, que tanto el señor tenía el derecho de haber denunciado el abigeato, que es el robo de ganado, como la comunidad tenía el derecho de retenerlos en garantía de pago de lo que ya le habían hecho, no solo en una ocasión, sino en diversas ocasiones. Condenan a la comunidad, en este caso a las autoridades representantes, por el delito de abigeato. Ellos ellos apelan, les confirman, ellos se van al amparo, les confirman y se van en revisión, y como es un asunto importante, lo atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución es muy interesante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina o resuelve que efectivamente quienes tienen la razón es la comunidad de Oaxaca, porque sus usos y costumbres habla de esto, de este terreno que está destinado para una actividad en específico, que el señor fue avisado, fue notificado y aún así dijo, no me interesa, los denuncio, y este ha sido una de las resoluciones más importantes y que han marcado una pauta en, en la implementación no solo o reconocimiento no solo de los derechos indígenas, sino también de sus leyes y sus normas que son creados por toda la comunidad. Entonces, es bastante interesante. En este caso, la actuación del antropólogo sería justamente esta. Bueno, ¿a qué comunidad perteneces? ¿Qué lengua se habla? ¿Qué variante es? ¿Cuáles son los usos? Porque yo pude haber dicho, cuando me mandaron como autoridad a llamar y decir, no, es que las costumbres de mi comunidad es retener al ganado de cualquier persona que se encuentre en mi camino. Pero ya entrando el antropólogo va a decir, no, 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 eso no es cierto, no es a todo el ganado, es al ganado que cumpla con estas características o que sea en estas áreas y demás. Entonces ese es el trabajo del antropólogo, el dar cuenta a la autoridad de que realmente lo que está pasando y lo que se hizo sí fue en estricto apego a los usos y costumbres de esa comunidad, y que no solamente lo están tomando como una forma alterna de, de irrumpir la ley, por así decirlo, sino que realmente sí eso se acostumbra, y que por lo tanto pues ellos estaban en su derecho de hacerlo, y que una resolución en su favor sería lo adecuado. Pues qué interesante, me está diciendo cosas que no sabía. Muchas gracias. Y en este sentido estaba pensando y estoy anotando aquí las dudas que me surgen. Y bueno, en este caso, bueno, pues se apegaron a los usos y costumbres. Uh -huh. Pero le preguntaría,
¿qué tanto los usos y costumbres permiten que los derechos humanos o que algún derecho en este caso de la tierra o de lo que sea, de lo que implica a lo mejor cada caso o en general, Ujú. qué tanto permiten los usos y costumbres que los derechos humanos se apliquen? Es una pregunta muy interesante, maestra. ¿Por qué? Porque en esta lucha o en este proceso de reconocimiento de los derechos, así como han sido violentados en muchos aspectos, también ha habido, y como lo hay en cualquier caso, ha habido algunas personas que se han aprovechado de este reconocimiento de los sistemas normativos o comúnmente llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas para cometer actos ilícitos bajo el tutelo o, o la confianza que da, la protección que da la ley con respecto a los usos y costumbres. Y entonces es esta línea muy delgada en donde deben de entrar no solo las autoridades, sino lo que le decía el antropólogo, porque entonces yo, Carmen Salinas, puedo decir, antes el derecho positivo hablaba de la autoadscripción, de reconocerme como indígena. Y, a partir de eso, cuando alguien dice o escuchamos la palabra indígena, asumimos que forzosamente tengo que hablar una lengua indígena para ostentarme o como para identificarme como indígena. Actualmente no lo es y la ley lo reconoce, pero esta línea tan delgada ha permeado en que algún Vivales diga, ah, bueno, como yo sé que tengo o que la población indígena cuenta con este derecho, pues entonces yo me voy a asumir como indígena, me voy a autoadscribir. ¿Por qué? Porque voy a decir que, no sé, que me robé a esta niña porque en mi comunidad está bien visto que si yo me gusta esta niña, la voy a comprar y voy a dar tantas cabezas de ganado, o me la voy a llevar y voy a decir que es porque así son mis usos y costumbres y con ese aval me voy a ostentar como indígena para que las leyes me protejan y demás y actuar de manera dolosa. Siempre hay, en cualquier aspecto hay, por eso es que se tienen que aplicar algunos candados. Ahora la propia ley y la jurisprudencia hablan de que no solamente me reconozca o me autoadscriba como indígena para que se me tengan ya por declarados los derechos que implican el ser indígena, sino que ahora también tengo que demostrar a través del peritaje antropológico precisamente y de la interacción que se tenga con las autoridades que representan a la comunidad de decir, bueno, Carmen Salinas se está aduciendo como indígena y ella manifiesta que si bien no habla la lengua, es porque pues ya pasaron de generación en generación y a ella ya no se la enseñaron, pero dígame, usted que es el delegado de la comunidad y demás, ¿la reconoce como indígena? Ella sí se reconoce en la comunidad abiertamente como indígena, participa en las asambleas, participa en el tequio o en las faenas, ella hace labor comunitaria, ella realmente, y entonces aquí es donde entra la actividad de las autoridades indígenas y van a decir sí, la reconozco plenamente y efectivamente en nuestra comunidad se estila que si yo otorgo tantas número de cabezas de ganado al papá de la menor con la que yo me quiero casar, no hay problema, se la pueden entregar y no está cometiendo ningún tipo de delito de los que están marcados en el Código Penal. O también puede decir, no, ella sí vive aquí, pero ella nunca se ha reconocido, nunca ha participado activamente y entonces, si yo no me reconozco dentro de esa comunidad como tal, no puedo esperar que los derechos que les corresponden también sean aplicados para mí. Y entonces ahí es donde entra el actuar de los juzgadores, de las autoridades indígenas y demás, y de nosotros también como abogados o en su momento como funcionarios o servidores públicos para hacer valer esta situación, porque también ha habido casos en donde personas que se ostentan como indígenas sin serlo, hacen
hacen valer derechos que no les corresponden o que hacen uso indebido de los derechos. Digo, cuando me encontraba en la CBI había muchos representantes de comunidades indígenas que decían, ah, bueno, yo vengo por los apoyos de 20 personas que represento. Y querían que les entregáramos los recursos sin saber si realmente ese recurso iba a llegar directamente a los destinatarios. Entonces, en todos lados se estila que hay personas abusadoras o infractoras que buscan esas pequeñas lagunas que existen en nuestra legislación para decir, bueno, por aquí entro y entonces yo finjo ser esta persona, autoescribirme y demás para obtener los beneficios sin tener las obligaciones o las responsabilidades. Pues muy interesante, maestra, y ahorita que estaba diciendo todas estas cosas, el vivir dentro de estas comunidades, por a lo mejor yo puedo decir un pueblo, es una comunidad que finalmente tiene pues una forma de regirse que, bueno, como sabemos le llamamos usos y costumbres. Pero ahorita que estaba diciendo y que puso el ejemplo de la chica que a lo mejor es comprada porque así lo dice y porque así es ahí, yo le preguntaría, ¿cómo, cómo se vive este juego de ahora de, bueno, las mujeres tenemos derechos, pero cómo se vive esto en una comunidad? O sea, ¿realmente las mujeres de las comunidades tienen derechos? ¿A qué tienen derecho? O sea, porque a lo mejor dicen que yo me tengo que casar con ese señor, pero si yo digo que no, ¿no vale? O sea, no se trata a lo mejor, por último, de amor, pero sí tengo un derecho a decir, no, no quiero, ¿no? O sea, Claro. porque mi papá, pero si mi papá dice que sí, yo tengo que obedecer. O sea, no. ¿Cómo es esta parte de las leyes y los usos y costumbres para las mujeres indígenas? ¿Cómo viven sus derechos? En, en, la, en la práctica, lamentablemente, se vienen todavía viviendo muchas vejaciones, muchas violaciones a los derechos. Lo que le decía, no solamente, si bien es cierto que es a la población en general, también es cierto que las mujeres, al igual que los indígenas, tenemos una lucha de poder que hemos venido arrastrando desde hace muchísimas generaciones. Ahora, si a eso le aunamos que somos mujeres y somos indígenas y aparte somos de escasos recursos, pues más aún. Precisamente los candados en los que yo hablaba que debe de manejar la legislación para evitar este tipo de violaciones y no avalarme o agarrar como estandarte, ah, bueno, pues es que hay defensa de mis usos y costumbres y si mi comunidad dice que si yo compro a una menor de edad con tantos números de cabezas de ganado y demás, pues yo soy el dueño. eh, a lo que me refería con estos candados es precisamente lo que usted manifiesta, o sea, yo no tengo derechos, yo no tengo ese poder de decisión de decir a quién unir mi vida en matrimonio. ¿Por qué? Solamente porque esto se ha manejado en mi localidad o en mi pueblo desde muchas generaciones atrás. Sí, eso es lo que marca la Constitución, el reconocimiento y el establecimiento no solo de la autonomía de los pueblos indígenas, sino de sus normas, de su sistema normativo y del reconocimiento de sus derechos humanos como personas indígenas. Pero, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es la máxima que se debe de respetar? Es que esos derechos, siempre y cuando que esos derechos o esas atribuciones que son inherentes a la comunidad indígena no infrinjan los derechos humanos que establecen no solo nuestra Carta Magna a nivel nacional, sino que están reconocidos en otros tratados, convenciones y demás a nivel internacional. Es decir, en este caso, hablando específicamente de este ejemplo, pues hablamos del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y también la supremacía que existe por
el derecho de los niños, niñas, adolescentes, y esto quiere decir que sí, ok, yo reconozco que eres originario de esta comunidad, que en esta comunidad se estila hacer esto, pero cuando tú ya estás atentando en contra de la supremacía o los derechos que existen de la niñez, pues entonces ya no te lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque eso es una violación suprema a un derecho universal de una persona, en este caso de una niña, de una menor de edad, que si bien es cierto tampoco puede defenderse, porque al final del día quienes serían los tutores o los representantes de esta menor para poder presentar o iniciar una querella por este tipo de delito, pues su padre y su madre no lo van a hacer porque para ellos es algo normal. Pero la ley sí establece que en este tipo de casos el tope para saber hasta dónde puedo ejercer mi sistema normativo, mis usos y costumbres, el que no vaya en contra de los derechos humanos. Eso dice la ley. En la aplicación ya, en la ejecución de la misma norma, pues ya se encuentran muchas situaciones en las que no se llevan a cabo, que no se respetan y demás, en algunos casos por desconocimiento, en otros casos por cuestiones incluso de dogma, de prejuicios que ya traemos nosotros instalados como sociedad, pero que al ser ejecutores o impartidores de justicia, pues aplicamos malamente en la ejecución de las medidas y sanciones. Pues muy interesante, maestra, y de ahí me salto un poquito a otra actividad que usted ha hecho como apoderada legal y asesora jurídica del patronato para jóvenes y adultos en el estado de Hidalgo. Este trabajo, imagino que tiene que ver también con esta parte de los derechos de los jóvenes, pienso yo, pero me gustaría que nos comente un poquito sobre eso y si tuvo así un impacto sobre los derechos humanos, pues que nos ejemplifique un poquito qué es lo que se trabaja como apoderada legal de ese tipo de instancias. Bueno, esta es una asociación civil sin fines de lucro. La, la parte medular o principal de esta asociación es velar porque todos los jóvenes y adultos del estado de Hidalgo tengan acceso a la educación, que es un derecho universal, al que no todos tenemos acceso y que aparte algunas situaciones por cuestión ya sea también de usos y costumbres, porque también estamos hablando que en el estado de Hidalgo existen muchas comunidades indígenas y que por la cuestión de escasos recursos se dedican al campo y que algunos son jornaleros migrantes que están hoy en el estado de Hidalgo, pero si el día de mañana o dependiendo de la temporada del año les toca irse a otro estado de la República a la pizca, a sembrar o a cosechar otro tipo de, de hortalizas o de frutos que no se dan en el estado de Hidalgo, tienen que emigrar y por lo tanto no tienen acceso a un sistema educativo escolarizado, que es decir, el que se da en las aulas de clases normales, como todos los demás niños que asistimos de, no sé, de 8 de la mañana a 1 de la tarde o a las 4 si es un horario completo, no tienen este privilegio de asistir de manera gradual o continua a una aula de clases. Este trabajo o esta asociación se dedica precisamente a eso, a hacer llegar ese derecho a la educación a donde quiera que te encuentres tú. ¿Cómo? A través implementación de jornadas de apoyo y de exámenes en donde se hace un examen diagnóstico en donde tú puedes ver el avance o el nivel educativo que cuenta ya sea el niño, el adolescente o el adulto y saber en qué grado, de acuerdo a las aptitudes o capacidades que tienes, en qué grado escolar te encontrarías, no sé, secundaria, en este caso era solamente el nivel inicial, es primaria y secundaria, después actualmente se amplió a nivel medio superior preparatoria,
Y la finalidad básicamente es que en el lugar en donde tú te encuentres y sin importar las condiciones en las que te encuentres, ya sea sociales o económicas, tengas el derecho que te corresponde por ley, que es el acceso a la educación gratuita en cualquier lugar en donde te encuentres, sin la necesidad de que tengas que acudir a una aula con un horario restringido que por las condiciones propias de tu condición te impidan el desarrollarte de manera eficiente o eficaz. Pues todo me parece como que muy interesante. Les digo que a veces me dan ganas de estudiar derecho, pero creo que no podría. No tengo como que esa capacidad fría. Pero bueno, maestra, de verdad le agradezco muchísimo todas sus aportaciones. Y yo le preguntaría, por último, y para ir cerrando, nosotros como personas de derechos y obligaciones, porque a veces se menciona mucho, es que yo tengo derecho a tal, y es que yo tengo derecho a tal, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podríamos salvaguardar o cómo podríamos llevar a cabo una personalidad eh, basada en derechos y obligaciones? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer como ciudadanos para conservar nuestros derechos? Pero también, ¿qué obligaciones tendríamos que tener en cuenta para que estos derechos de verdad yo los pueda exigir como tal en mi vivir cotidiano, en mi comunidad, por ejemplo? Este, bueno, siempre he creído que el peor el peor de los problemas de una sociedad es la ignorancia o el desconocimiento. Creo que nos falta mucho en cuestión educativa y formativa, que sería una de las principales cuestiones que nos harían estar en un mejor posicionamiento para hacer frente no solo a, a la ejecución de nuestros derechos, sino también a la de nuestras obligaciones. Como decía, somos muy dados a decir, es que yo tengo derecho, es que yo sé que por ley me corresponde, es que no, a mí no me vas a engañar. Sí, es importante conocer nuestros derechos y para poder ejecutarlos, pero también nuestras obligaciones. Y creo yo que la pauta que marca la diferencia es el conocimiento. Si tú ya sea por la vía que sea, ya sea la educativa, como decía usted, creo que el ser abogado o doctor, sin menospreciar las demás profesiones, siempre como que siempre hay esa espinita de, ay, a mí me gustaría hacer esto o me gustaría estudiar esto, pues porque los derechos que tutelan son muy importantes, ¿no? En el caso de los abogados, la libertad, y en el caso de los médicos, la vida, que son creo que una de los derechos o de las tutelas más importantes que como personas tenemos, pero también es cierto que a veces así como somos buenos para exigir o para pedir o para hacer ejecución de nuestros derechos, que está bien claro, pero no utilizarlos mmm, de una forma excesiva o abusiva, tratando de encontrar esas lagunas que el legislador no encontró y que él dijo, bueno, para mí yo voy en el caso específico de las comunidades indígenas, bueno, a través del artículo segundo, en donde hago el reconocimiento de la autonomía, de la autoadscripción y del reconocimiento de los pueblos indígenas, también poner este candadito que me permita que aquellas personas que intenten hacer uso indebido de esta situación tengan ese candado en donde, ojo, sí te estoy reconociendo, pero si tú quieres sobrepasar los límites permitidos por la propia legislación internacional o por la violación de un derecho universal como la vida, la salud, la educación, lo quieres transgreder atendiendo a eso que me faltó puntualizar en la legislación, no te lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque está esta situación de que sí, siempre y cuando no vaya en contra de los derechos humanos universales reconocidos de manera universal.
Creo yo que lo que nos falta es el cultivarnos, el leer, el aprender, pero también creo que otro punto medular, una cosa es el conocer, pero para poder utilizar o ejecutar el conocimiento que yo aprendo a través de la lectura, de ahora que hay mucho que se da en redes sociales, que hay mucha información a la orden de un solo clic. Primero es el conocimiento o el conocer e investigar sobre un tema o conocer sobre una situación en especial, pero siempre que vaya de la mano de la empatía y de ese reconocimiento que como sociedad o como miembros de una sociedad no debe de faltar. Porque yo puedo saber mucho, pero si a mí me falta eso que creo que cada día nos falta más como sociedad, que es esa empatía, esa parte de decir, ¿cómo es posible que le haya podido pasar eso? ¿En qué puedo ayudar? Quizás no en esa situación en específica, pero como sociedad, ¿qué me está faltando para poder hacer una diferencia, marcar una diferencia o poner un granito de arena? Creo que el conocimiento va de la mano de la empatía y de, en este caso como mujeres, la sororidad, porque solamente a través de ello y de esta conjunción de elementos vamos a poder aplicarlo de una manera honesta, imparcial y sobre todo como más humana. A veces perdemos con esto. Digo, la tecnología nos ha ayudado en mucho y sobre todo, por ejemplo, ahorita en situaciones difíciles como en pandemia, la aplicación de la tecnología nos ha servido muchísimo para crecer, pero a la vez también nos ha alejado mucho como humanos, como personas, carentes de empatía o de esa conexión que se da entre individuos. Y entonces si yo conozco y si yo me nutro de conocimientos, pero si no tengo esa parte humana y esa sensibilización, pues creo que no lo voy a poder aplicar de una manera correcta. Entonces, para mí, creo que esos serían los elementos que se podrían tener para ir como sembrando esa semillita a lo largo de nuestra vida. Sí, maestra, y lo dice muy importante, realmente es sembrar una semillita nosotros como adultos hacia los niños, creo que lo tenemos que practicar todos los días y dejar muy claro en los niños, en los jóvenes y hasta en nuestros iguales de edad, hombres, mujeres, que vivamos y tengamos que convivir con más gente, ¿no? Respetarlas, creo que va muy de la mano con esta empatía, ¿no? Respetarnos, ser empáticos y como dice, esta sororidad entre mujeres, ¿no? Que es muy importante que a veces sí podemos acabar a otras mujeres de una manera fenomenal. Esperemos que eso cada día sea menos y poder ser, pues, seres humanos que respetamos y nos compartimos como tal con nuestros derechos. Maestra, de verdad, le agradezco muchísimo, muchísimo su participación. Le pido una disculpa otra vez porque no pudimos transmitir como queríamos. Ahorita estamos grabando el programa, se está grabando y lo vamos a subir pronto a Facebook para que podamos tener un poquito de más audiencia y quien esté interesado, pues también nos siga por esas vías. Y bueno, pues de verdad le agradezco en nombre de el doctor Edgar Rodríguez, el rector del Insigne Colegio Superior de Certificación. Le agradezco mucho su participación y bueno, a usted y a las personas que nos vayan a escuchar, les invitamos a inscribirse en nuestras licenciaturas, maestrías y doctorados. Tenemos licenciaturas en Derecho, Administración, Locución, Sistemas Computacionales, Mercadotecnia, Psicología, Pedagogía, Contaduría, y tenemos 4 maestrías en Educación, Finanzas, Juicios Orales en materia penal, Alta Dirección y 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Educación. Maestra, pues sin más, que pase usted una muy buena tarde. De verdad le agradezco mucho su plática, me ha encantado. Ojalá que tengamos oportunidad en otro momento de continuar con usted dentro de las clases para los chicos de la licenciatura en Derecho. Y pues le agradezco mucho, mucho su participación, que tenga una buena tarde y esperamos vernos en otro momento. Muchas gracias e Gracias igualmente a usted. bonita tarde para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.